What to do in Beijing. Hola, nosotros somos el grupo 5. Yo soy Heriberto Gaitán Yo soy Amy Valenzuela. Y Mónica Álvarez. y nuestro tema es acerca de viajes, en específico en Beijing, China. Nuestro grupo tenía muchos temas en mente, sin embargo, el tema relacionado con los viajes nos captivó un poco más. Nosotros ya hemos tenido la oportunidad de poder viajar, pero sorprendentemente los tres teníamos en mente poder viajar en un futuro a un sitio en China. Y fue entonces que seleccionamos el artículo What to do in Beijing, ¿qué hacer en Beijing?, de New York Times. Nuestro grupo decidió hacer un poco de investigación acerca del tema y encontramos que Beijing es la segunda ciudad más grande de China después de Shanghái. Y como dice un dicho relacionado a la atracción de la Gran Muralla China, el que no llega a la Gran Muralla no es un verdadero héroe. Sin visitar la Gran Muralla, ningún viajante a Beijing o el país es un viaje completo. También en el corazón de Beijing se encuentra la ciudad prohibida, el hogar de los emperadores de las dinastías Ming y Qing, el mayor complejo de población de la nación y el mundo. También Beijing es una ciudad rica en cultura, así como además es un centro internacional de comercio. Y la ciudad mantiene su identidad cultural única y ha resistido a la tentación de cambiar para los visitantes extranjeros. Un poco del resumen del texto de qué hacer en Beijing, básicamente habla de poder visitar los antiguos callejones, los hutongs, o comprar una cerveza en su gran industria cervecera. Habla de la gastronomía, del platillo el pato Pekín, del arte contemporáneo, visitar parques y templos, aprender un poco de la historia y cultura de Beijing, y más que nada de pasar un buen rato. Al leer el texto nos topamos con bastantes vocabulario que no teníamos idea de su significado. Por ejemplo, como la palabra hutong, una palabra usada en la cultura china. Su significado es que son callejones en China. Como aún no sabíamos demasiado sobre qué era exactamente un hutong, decidimos hacer un poco más de investigación del tema. Por ejemplo, fuimos a la página Disfruta Pekín y aquí nos dimos cuenta que la página narra que un hutong en Pekín se conoce como callejones que componen el casco antiguo de las ciudades chinas, construidos durante las dinastías Yuan, Ming y Qing. Los hutongs están repletos de viviendas ubicadas en torno a un patio cuadrado en las que los habitantes llevan una vida tradicional anclada en el pasado. Una de las dificultades al trasladar el texto de inglés al español era mantener el texto en su contexto. Es decir, por ejemplo, en The traditional hutongs around the Lama Temple are a fantastic place to soak up Beijing street life. Al español, a los callejones tradicionales alrededor del templo Lama es un lugar fantástico para absorber de la vida en la calle de Beijing. Al entender que era un hutong, que son callejones, pudimos cambiar esa palabra. Pero como la palabra soak up puede tener un significado de remojar, como remojar en agua. Sin embargo, remojar no es la palabra correcta, ya que en el texto habla de poder entrar en la vida de Beijing. Es por eso que buscamos soak up juntas en vez de separadas. Y al analizar bien el contexto nos dimos cuenta que la palabra absorber era una buena selección ya que está relacionada con el texto. Otra palabra que aparecía en el artículo era renminbi. Era sencillo entender al leer el artículo, que era la moneda de China, pero al investigar del tema aprendimos que el renminbi es conocida como la moneda del pueblo. Y también aquí está la página. Y podemos ver que renminbi es la moneda curso legal en China y significa moneda del pueblo, como mencioné, y su unidad básica es el yuan.
Entonces un poco de información acerca de la moneda de China. Y continuando, en este ejemplo, in the new Beijing of star architect towers and gleaming porches, the Lama Temple, also known as Yong Temple, stands as a reminder of a less material and more spiritual time. No estábamos seguros de cómo traducir gleaming en español, pero en la página Lingui nos metimos para encontrar un significado. Entonces, gleaming nos dio dos significados, reluciente y destellante. Entonces, con el contexto, la palabra reluciente era la mejor selección. Y continuando con por ejemplo, con la palabra stance, también fue una palabra que tuvimos dificultad en encontrar su traducción. Nos encontramos con las palabras, por ejemplo, gradas o soporte o sostiene como definiciones de stance. Pero el mejor significado era sostiene con el contexto. Y es por eso que en español dice: en la nueva Beijing, con torres con arquitectura de estrella y pórticos relucientes, el templo Lama, también conocido como el templo Yong, se sostiene como un recordatorio de un tiempo menos material y más espiritual, ya que la palabra gradas no sería una selección correcta o soporte, pero sostiene va más con el contexto. En esta parte, empezando por el título The Spice is Right, decidimos no traducirlo palabra por palabra, sino lo traducimos al contexto del párrafo. De otra forma, hubiera sido la especie o especia referente a spice y mejor lo pusimos el sabor perfecto, porque pensamos que iría más con el contexto y tenía mucho más sentido. En la última oración de este párrafo tuvimos problemas con unas palabras, como por ejemplo en Novel Land Menu decidimos dejarlo como el largo menú, porque la traducción palabra por palabra no iba con el contexto. De igual forma, para la palabra perplexing dishes encontramos diferentes definiciones para la palabra perplexing, como confuso o complicado, pero nos decidimos por desconcertantes, ya que es una palabra que pensamos que iba más con el contexto del texto por ser unos platillos diferentes y nuevos, y por eso es la traducción a platos desconcertantes. También el nombre del platillo Spicy Duck Lips. Al principio pensamos en poner la traducción al español, pero a veces para esos pronombres pensamos que le quitaría el significado y era más fácil preguntar por el platillo Spicy Duck Lips. Al igual por mi parte, aprendí palabras nuevas como crimson, que significa carmesí, y que este es un aceite, así que la traducción era el aceite de chile carmesí para el enunciado Crimson Chili Oil. Para el siguiente párrafo, en Gentle Gentrification, investigué que la ciudad Beijing antes era llamada Pekín y vimos que en muchos artículos en vez de hablar de Beijing hablaban de Pekín, que sería la misma cosa, ya que hace muchos años se cambió de nombre de Beijing a Pekín. También en la frase with the prettified versions of their former selves, nos parecía rara la traducción, pero nos pareció correcto quedarnos con la palabra petrificadas, que significa dejar inmóvil o convertir en piedra. Pero por eso nos quedamos con esta palabra, porque habla de unos edificios o ruinas que no han sido cambiados, y por eso nos quedamos con la versión por versiones petrificadas de lo que fueron. En la siguiente parte, en esta sección, en la frase head, fodder, a feel, la traducción palabra por palabra no sonaba bien con el contexto y buscamos en esta página alguna
traducción. Como por ejemplo en Lingui vimos que decía como que buscando más allá y entonces nos decidimos por el ir por sin ir muy lejos, ya que hablaba de distancia y también hablaba de que estaba lejos. Al igual que palabras como The 50 Ring Road y Three Shadows Photography Art Center, en estos nombres de la calle y del centro de arte decidimos dejarlos así en inglés porque si se traducen al español habría más dificultades. De igual forma aprendimos otras palabras nuevas que iban a nuestro vocabulario como grittier, que significaba valiente. Así que ese artículo también nos sirvió para buscar palabras nuevas que no estaban en nuestro vocabulario. En esta oración encontramos como un nombre propio de un lugar, como lo es Capital Spirits, y no lo quisimos dejar así en inglés porque tras investigar encontramos que es un bar en China dedicado al licor, llamado así. Y bueno, como ya lo había explicado uno de mis compañeros, Hutong significa callejón. Y en esta parte de la oración donde dice Hutong speakeasy with a unique wooden furniture and no sign on the door, la palabra speakeasy significa venta ilícita o ilegal de licor. Y bueno, con esa traducción no iba con el contexto de la oración y lo tuvimos que modificar a la palabra clandestino, dejándonos con la traducción de un callejón clandestino con muebles antiguos de madera y sin ningún cartel en la puerta. Y en esta misma oración nos encontramos con las palabras shot glasses y al querer traducir se nos dificultó porque no estábamos seguros si poner chupitos, vasos de tequila o vasos pequeños. Y al final elegimos como la mejor opción vasos pequeños porque iba con el contexto. En esta oración la palabra jazzercising tuvimos dificultad para traducir, ya que no sabíamos cómo traducirla, ya sea dejarla tal como es, jazzercising, o cambiarla a ejercicio de jazz. Como no estábamos seguros, el grupo decidió investigar y lo que encontramos fue que esa palabra es un anglicismo, ya que es una palabra de origen inglés y que fue empleada al idioma español y que no necesita cambios para su traducción para poder comprenderla realmente, tal como lo son las palabras béisbol, hot dog, aerobics, entre otras más. Al final el equipo decidió dejarla ejercicio de jazz, ya que su significado es combinación de ejercicios de baile y jazz. La traducción en esta oración es diseñador de bocadillos de carne, el Hotel Opposite House con su fachada de cristal verde y atrio cubierto con malla de acero ejemplifica la nueva torre estética arquitectónica audaz en Beijing. En esta oración hubo varios problemas en la traducción, empezando con la palabra dumplings, que no teníamos idea de lo que significaba y después de investigar significa bocadillos de carne. Ya luego, al empezar la oración, el problema surgió si dejar en inglés las palabras opposite house. Como pueden ver, opposite house es el nombre del hotel. No lo queríamos traducir a casa opuesta. Al final lo dejamos tal y como es en inglés, ya que es el nombre original del hotel y tiene una página de internet oficial y queda bien con el contexto. Después, en la misma oración, las palabras sewing atrium dropped in steel mesh. No estábamos seguros de su traducción y lo que hicimos fue traducir palabra por palabra para poder realizar una traducción completa y concisa. Y al final la traducción fue atrio cubierto con malla de acero. Aquí tuvimos que modificar y cambiar la posición de cada palabra para que tuviera sentido. Luego estas tres palabras que están en el idioma chino aparecieron mucho en el texto. La primera es baiyus y es la bebida nacional de China y es la más consumida en este país. Esta palabra aparece mucho en el texto y pueden ver más definición en esta página, que es la bebida nacional de China. Aquí pueden ver más información. La siguiente es Cao Ya, que significa pato rostizado.
Después la palabra Bollinger, que significa banda. Y esto fue todo del grupo 5. Muchas gracias, esperemos que hayan aprendido algo de Beijing.